día de hoy vamos a estar revisando Sustan, qué es, cuál es su filosofía, qué consiste, ¿no? Porque ya hemos visto en el video pasado eh, Yotai y por lo tanto queremos ver si hay alguna diferencia con este, no solo en filosofía, sino también en implementación. Pues Sustan básicamente es un administrador de estado. Véanlo así como el use context o el use state, que le permite manipular el estado en una aplicación de React. ¿Qué más? Bueno, Sustan tiene una filosofía diferente, ya que no sigue el modelo de Redux, pero tiene algo de este. Por ejemplo, en Sustan nosotros tenemos un store y de ese store consta de acciones y estados. Por ejemplo, si vamos aquí a la documentación, que ya la tengo abierto, bueno, aquí tiene el proceso de instalación y vamos a este bloque de código y vemos que tiene una función create, y dentro de esta función create tenemos el estado, que en este caso es beers, y aquí dos funciones o dos dispatches, ¿no? Son acciones para actualizar el estado. Entonces básicamente en eso consiste Sustan. No tenemos otra cosa rara. Por ejemplo, en Yotai nosotros teníamos el concepto de atoms y atoms derivados que se creaban a partir de los atoms que definías. Una cosa a mencionar en Sustan es que Sustan nos recomienda crear un solo store, ¿no? A través de ese store vamos a manipular todo el estado de nuestra aplicación. Ya lo vamos a ver cómo hacer un slice de los estados o de nuestros stores. Ya lo vamos a ver casi al final vamos a revisar este patrón llamado slice patzer, que incluso aquí lo tenemos, lo estoy sombreando, pero eso lo vamos a ver más adelante. Primero hay que revisar lo que es Sustan. Como ya les mencioné, es un administrador de estados para React. Lo bueno de Sustan es que no necesitamos un wrapper, o mejor dicho, no necesitamos encerrar nuestro componente principal, ¿no? Así como hace el use context, que necesitamos crear un provider y agrupar o encerrar nuestra aplicación, ¿no? dentro de ese componente. Y otra cosa a mencionar es que Sustan, como menciona aquí en la documentación, se basa en hooks, ¿no? Entonces cada store que nosotros creemos es un hook. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro store y le llama use store, ¿no? Entonces lo que hace Sustan es recomendarnos a que sigamos este patrón de use, ¿no? Agregándole como un prefijo al nombre del store. Ahora vamos a ir aquí a este bloque que dice Flux Spirit Practice, y para los que no conocen, Flux es básicamente un modelo que sigue Meta y es algo interno para poder manejar el estado de flujo de datos en React, ¿no? Como sabemos, en React el flujo de datos es unidireccional, ¿no? Y cuando digo unidireccional me refiero a que los datos viajan del padre a los hijos, ¿no? No podemos enviar datos del hijo al padre. Usan, a pesar que es una librería, una opinionada, por así decirlo, ¿no? Aquí nos recomiendan unos patrones, ¿no? Nos dice que queremos un solo store. Podemos usar que siempre usemos el set para definir el store, porque tenemos aquí una función set para poder actualizar el estado, y que definamos las funciones dispatch, que son estas de aquí, al nivel superior del store, ¿no? Entonces básicamente nos recomienda que sigamos ese patrón. Más adelante vamos a ver que nosotros podemos separar esas funciones, aislarlas de este store, ¿no? Eso es básicamente para fines prácticos, ¿no? También vamos a ver algunas ventajas de aislarlos, entre comillas. Y por ejemplo aquí también tenemos otro patrón para hacer un dispatch. Si han trabajado con reducers en React, seguro están familiarizados con el dispatch, que es básicamente una función para actualizar un estado. Eso es. Entonces, dicho esto, vamos a ir aquí en la introducción y vamos a instalar Sustan. Voy a copiar este código.
Vamos a esperar que termine la instalación. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una carpeta en nuestro source. Este proyecto lo creamos en el primer video cuando veíamos de Yotai. Entonces aquí voy a poner el mismo nombre o components Sustan. Ya tenemos nuestra carpeta. Ahora lo que vamos a hacer es empezar con un ejemplo básico, el tradicional ejemplo del counter, para ver cómo podemos crear un store de cero. Entonces vamos a ver counter.jsx, vamos a generar nuestro componente, porque por alguna razón no me está generando. Ya lo tenemos. Vamos aquí counter y aquí vamos a importar Sustan, o vamos a importar nuestro método create de Sustan. Entonces ya tenemos nuestro método create y lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre a nuestro store. Entonces vamos a use counter. Recuerden que Sustan nos recomienda usar este prefix y vamos a poner create. Create es una función, valga la redundancia, para crear un store. Y lo que tenemos que pasarle a este create es un callback. Este call va a tener el método set, y aquí dentro de este método set lo que vamos a hacer es devolver un objeto. Entonces, para evitar el return, voy a encerrarlo entre paréntesis, y aquí podemos inicializar nuestro estado con 0, que es un entero. Entonces, algo a mencionar aquí, por ejemplo, hay una parte que dice que nuestro store es un hook y que podemos almacenar primitivos, objetos, funciones. El set function lo que hace es merge, lo que es actualizar el estado. Y aquí lo que vamos a hacer abajo es crear nuestras dos funciones. Vamos a crear una función vamos a crear tres. Una función para incrementar el valor del counter, uno para reducir y otro para resetear, ¿no? para regresarlo a su valor inicial. Crear un método increment. Y esta función increment que va a hacer es retornar la función set que hemos definido aquí arriba. Ahora, esta función set recibe un argumento llamado state, y este state contiene el valor de nuestro estado, que en este caso es counter. Este state lo que vamos a hacer es, oye, ¿sabes qué? Me vas a devolver un objeto. Recuerden que en Sustan todo es un objeto. Siempre vamos a trabajar con objetos para manipular el valor del estado. Entonces aquí vamos a retornar un objeto, y este objeto tiene que devolvernos nuestro contador counter, que va a ser el state.counter más 1. Entonces con esto ya tenemos acá nuestro increment, y vamos a hacer lo mismo para decrementar. Sobre decrement, aquí le vamos a restar 1 y vamos a revisar cómo lo tienen en la documentación. Claro, y está retornando un objeto, ¿no? Y lo mismo está haciendo aquí. Y acá podemos crear algo como reset. Vamos a crear una función que haga lo mismo, que va a ser set. Y aquí en este caso vamos a enviarle el objeto de forma directa, porque lo que estamos haciendo es reseteando, no necesitamos acceder al valor previo. Entonces en este caso vamos a dejarlo así como está. Lo que vamos a hacer aquí es usarlo, consumirlo. Entonces la forma fácil es, vamos a crear state, va a ser igual a useCounter, y dentro de useCounter vamos a hacer referencia a nuestro estado. También recibe un callback. El callback tiene como argumento state, y aquí lo que tenemos que hacer es acceder a cada uno de nuestros valores, ¿no? Vamos a counter, vamos a hacer aquí counter, por ejemplo, y vamos a imprimir aquí el valor. Le quiero borrar este div, y este lo voy a encerrar dentro de un h1, y aquí voy a hacer una línea horizontal, y vamos a crear dos botones, o tres botones mejor, para resetearlos. Primero va a ser increment, y otro va a ser reset. Entonces con esto ya tenemos acá nuestros botones. Vamos a imprimir aquí el contador counter. Lo que vamos a hacer es arrancar el server
bien run dev. Tenemos en 5173. Ya tenemos aquí bueno, nos está mostrando la pantalla anterior de UTime. Para eso lo que tenemos que hacer es ir a nuestro componente app. Voy a retirar todos estos componentes. Y aquí, bueno, counter system. Entonces vamos a guardar. Y ya tenemos acá nuestro contador. Como vemos, el valor inicial es 0. ¿Qué pasa si lo cambiamos a 1? Vemos que es 1. Entonces con esto ya tenemos acá nuestro contador. Y aquí tenemos varias formas de hacerlo para ir esparciendo. Cada uno de estos elementos que estoy seleccionando se llama un slice. Sustan lo trata o maneja ese nombre como slice, que vamos a ver más adelante el patrón slice. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es desestructurar cada una de estas propiedades. Vamos a ver counter, increment, decrement y reset. Y entonces voy a poner este de aquí y aquí solo voy a retornar el state. Ahora en este botón tengo que traer el evento, darle increment y lo mismo voy a hacer con cada uno de estos otro botón. Aquí lo voy a pasar decrement y por último el botón de reseteo. Vamos a guardar, regresamos al código y vamos a pulsar el increment y vemos que está aumentando el valor del contador. Le damos reset, regresa a 0, si le ponemos decrement, negativo. Entonces todo está marchando bien. Vamos a incrementar, vamos a restarle. Así es como definimos nuestros estados, nuestro estado, nuestros actions o dispatchers. Aquí hay que tener un tema en cuenta. En este caso nosotros estamos haciendo la estructuración, pero en caso solo tengamos, por ejemplo, valores solo un valor, entonces lo que recomienda Sustan es algo como esto, counter state.counter, es para evitar un re-render. Entonces vamos a ver por aquí algunas prácticas, creo que están en recipes. Entonces, por ejemplo, aquí hay un apartado que dice fetching, traer todo. Entonces, lo que dice aquí es que debemos tener en cuenta de que al hacer esto, no todo el estado de golpe podría causar que nuestro componente se actualice en cada cambio de estado, ¿no? Y lo que nosotros queremos es que solo se actualice cuando cambie un estado específico, ¿no? En este caso, por ejemplo, queremos que solo cambie el contador, este valor aquí, cuando cambie nuestro estado counter, no cuando cambie otro estado, ¿no? Vamos que aquí tenemos un estado 1 o estado 2, tenemos un estado 3, ¿no? Entonces nosotros no queremos que este valor cambie al ejecutarse nuestros estados, ¿no? Solo queremos cuando nuestro counter cambie. Por eso es lo que está recomendando. Entonces vamos a regresar aquí a traducción, vamos a guardar y con esto ya tenemos nuestro counter. Algo que también podemos hacer aquí es porque tenemos solo un estado, pero para veces en que vamos a tener una propiedad A, una propiedad B, una propiedad C. Entonces para manejar esto mejor vamos a crear aquí una constante que llamamos initial state y aquí es un objeto que le vamos a dar counter en 0 y aquí lo que podemos hacer es simplemente esparcir nuestro initial state y aquí pasarle únicamente el initial state. Lo vamos a guardar, vamos a regresar aquí a la aplicación y vemos que se ha roto. Quiero ver, claro, es que aquí de hecho me olvidé de dar esto y aquí lo que quiero hacer es estructurar counter, reset, incrementar, reset. Entonces todo está funcionando bien y con esto hemos visto en la primera parte del tutorial, que es básicamente tener un counter con los conceptos básicos de Sustan. Ahora vamos a ver el tema de asincronía, porque nosotros no solo usamos los estados para este tipo de aplicaciones, ¿no? Aplicaciones estáticas. Nosotros por lo general vamos a
desarrollar todo el tiempo aplicaciones que consuman APIs y traigan información de una API externa. Entonces, para eso, Sustan también nos ofrece la posibilidad de hacer uso de este hooks o de este store para traer información asíncrona. Entonces, por aquí voy a buscar, creo que es async actions. Entonces, aquí tenemos una forma de crear un store para realizar peticiones asíncronas. Aquí tenemos un ejemplo. La única diferencia es este método fetch, y aquí estaríamos modificando el estado con la data que nos devuelve la API. Entonces vamos a consumir esta API. Voy a copiar aquí, lo voy a copiar después. Primeramente vamos a implementar nuestro store. Para eso voy a dejar aquí app abierto, y aquí en componente substance voy a crear una Pokémon app. Es súper sencillo consumir una API en Sustan. Entonces aquí vamos a Sustan y vamos a importar función create. Entonces aquí vamos a crear nuestro primer store. Vamos a hacer const, vamos a hacer use Pokémon data, y pueden llamar a la función create, y dentro de esta función create tenemos que enviarle el método set. Este método set, recuerden que esta función set o este callback devuelve un objeto, y dentro de este objeto vamos a definir nuestro estado. Entonces, como vamos a traer una lista de información y una serie de Pokémon, vamos a crear un arreglo. Nuestro estado va a ser un arreglo de Pokémon, y luego vamos a implementar el método fetch. Vamos a revisar la documentación, y aquí tiene un fetch que es tipo async. Voy a copiar este bloque y voy a pegarlo. Entonces aquí en este POM me parece que no lo necesito. En paréntesis, no necesito ese POM. Me parece que este POM es para enviarle de forma dinámica la API que deseamos consumir. En este caso nosotros sabemos que consumiremos esta API de Pokémon, por lo tanto no lo necesitamos. Y aquí vamos a enviarle la API de Pokémon. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es en set modificar nuestro estado. Vamos a ponerle Pokémon, y este await lo voy a separar. No me gusta juntarlo y todo. Voy a poner data await response.json. Entonces ahora primeramente quiero ver que me devuelve este data. ¿Y cómo hacemos para llamar nuestra API? ¿Cómo hacemos para invocar este método fetch? Lo primero que debemos hacer es acceder a una función que nos va a permitir acceder a nuestro objeto, este store. Para eso, este hook nos ofrece un método llamado getState. Pues aquí sin esta función getState, y aquí vamos a acceder a nuestro método fetch. Aquí vamos a hacer nuestro método fetch. Este getState también es una función, y vamos a ver qué pasa. Pero antes tenemos que aquí hacer referencia a nuestros Pokémones. Hacer use Pokémon data. Vamos a devolver el state, y de ese state lo que deseamos es los Pokémones. Vamos a abrir un console log para ver qué nos devuelve. Vamos a regresar aquí a la aplicación. Pero antes, y tenemos que renombrar Pokémon app. En este Pokémon app voy a comentar aquí counter. En Pokémon app bueno, aquí tenemos ya el título, pero quiero ver que me está devolviendo la consola, y me dice que no hay ningún array, porque básicamente me parece que no estoy llamándolo. State Pokémon. Voy a actualizar y me está devolviendo aquí la información. Tenemos acá results. Entonces de estos resultados tenemos que obtener la información. Aquí vamos a poner data.results.
Voy a actualizar, a refrescar y bueno, primero tenemos un arreglo vacío y después tenemos aquí la información. Este arreglo vacío es dependiendo del estado. Entonces lo que vamos a hacer es setear ese arreglo usando el método set. Aquí hay una pequeña diferencia con counter, no estamos accediendo al estado anterior, ya que simplemente podemos modificar el estado directamente sin necesidad de acceder al estado anterior. Vamos a modificar también, aquí vamos a data.result, voy a comentar esta línea y vamos a regresar a nuestra app. Voy a refrescar. Pues ahora vemos que ya tenemos primero un arreglo vacío porque tarda unos milisegundos para actualizar el estado. Vamos a ir aquí y aquí me está devolviendo lo que es Pokémon. Entonces vamos a ir a la consola, tenemos este fetch y de esta forma estamos trayendo nuestra información del API. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con esta información? Podemos mostrarla, podemos modificarla. Entonces para eso lo que voy a hacer aquí es hacer un H1. Dentro de este H1 voy a ingresarle lista de Pokémones y aquí abajo voy a tener una línea horizontal. Entonces aquí vamos a iterar, puedo usar una lista y de esta lista vamos a ver qué necesitamos. Necesitamos básicamente el nombre y la URL. Entonces vamos a ingresar aquí una expresión, vamos a recorrer nuestros Pokémones, .map y aquí tenemos un Pokémon. Este Pokémon es un objeto que me va a devolver es un objeto y necesito acceder a sus propiedades. Acá estamos en el Pokémon.name y aquí como key, como sé que no se repite, es el Pokémon.name. Voy a guardar, me está saliendo aquí un error y se desapareció. Y como podemos ver, acá tenemos la lista de Pokémones. Entonces ya hemos visto cómo podemos consumir la información de una API y cómo podemos acceder a los datos de esta. Ahora lo que se me está ocurriendo es que podemos agregarle aquí un input. Entonces este input nos va a permitir adicionar un nuevo Pokémon a esta lista. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Pues fácil, nosotros ya tenemos aquí un método fetch, pero hay un detalle aquí. Como podemos ver, tenemos el name y la URL y yo voy a usar mi caja de texto únicamente para insertar el nombre. Lo que podemos hacer aquí es manipular esta información. Entonces vamos a hacer uso del map. Con el map recuerden que podemos iterar sobre cada elemento y manipular. Entonces vamos a usar data, como tenemos aquí results. Yo únicamente quiero acceder al nombre de cada uno de estos. Entonces, Pokémon y me va a dar Pokémon.name. Entonces con esto de aquí voy a borrar esto y vamos a refrescar. Me está saliendo un error. Claro, es que aquí ya no es un objeto. Voy a borrarlo aquí también. Voy a actualizar. Entonces acá tenemos ya un arreglo con los nombres de los Pokémon. Es un arreglo de strings. Entonces ahora vamos a crear aquí un input. Voy a ponerle define input x. Voy a crear el componente. Entonces ya tenemos aquí input Pokémon. Y este input Pokémon lo único que va a devolver es un input. Mejor vamos a cambiar el nombre y le pondremos for Pokémon. Entonces aquí vamos a hacer un for, dentro de este for vamos a hacer un input con este action. Ya tenemos aquí este input y vamos a darle un nombre porque vamos a necesitar esta propiedad para acceder al valor de la caja de texto. Poner Pokémon name y un autofocus para que el focus se ubique al momento de recargar la página. Entonces dentro de este input Pokémon lo que podemos hacer es crear un evento handle submit para imprimir al menos el valor del Pokémon. Vamos a crear una función de flecha. Vamos a inyectarle aquí el E, que es el evento.
Recuerden que al haber un submit dentro de un for, el comportamiento por defecto es actualizar la página. Entonces nosotros queremos prevenir ese comportamiento por defecto y por eso lo estamos llamando al elemento prevent default. Y aquí lo que quiero hacer es imprimir el valor del elemento Pokemon name. Pokemon name is value. Pues con esto aquí en for voy a llamar al método onSubmit y voy a enviarle handle submit. Con esto ya tenemos acá nuestro formulario de Pokémon. Voy a cambiar aquí el nombre. Voy a poner aquí for Pokémon. Vamos a regresar aquí a nuestro componente principal y debajo de este hr voy a hacer un texto for Pokémon. Creo que lo ideal es ponerlo aquí. Entonces vamos a ingresar aquí arriba for Pokémon. Aquí vamos a llamar nuestro formulario y ya tenemos nuestro formulario. Vamos a ver qué se muestra en pantalla y acá tenemos ya una caja de texto. Refrescamos, tenemos ahí el focus. Entonces vamos a usar este for Pokémon para agregar un dato al arreglo de Pokémones. Entonces para eso tenemos que hacer uso de un action para modificar el estado, ¿no? En este caso el arreglo. ¿Y cómo vamos a modificarlo? Por medio de esta función llamada set. Entonces es muy sencillo esto. Vamos al Pokémon y recuerden que necesitamos enviarle un argumento. Este argumento va a ser el nombre del Pokémon. Y este add Pokémon que me va a retornar, pues me va a retornar. Y aquí tenemos que llamar a la función set. Esta set lo que va a hacer es actualizar. Pero a diferencia de esta línea que estoy resaltando, nosotros no necesitábamos acceder al valor previo. Pero aquí, al momento de agregar el Pokémon, sí necesitamos traer los Pokémones previos que tenemos ya en el arreglo y adicionar el nuevo Pokémon. Entonces, vamos a llamar state. getState, vamos a devolver un objeto. Recuerden siempre devolver un objeto. Y vamos a decirle que Pokémon va a ser igual al nuevo Pokémon que estoy agregando. Y vamos a esparcir todo lo que tenemos ya en nuestro arreglo de Pokémones. Vamos a guardar. Y con esta línea estaríamos agregando un nuevo Pokémon. Ahora, ¿cómo hacemos para consumir desde este formulario este hook, ¿no? Y a la vez disparar este action? Bueno, primeramente quiero probar aquí el nombre, si funciona, testing. Entonces sí me está mostrando aquí el valor. Una vez comprobado esto, lo que podemos hacer es exportar este store y aquí vamos a consumirlo así como lo hemos hecho aquí. Entonces const add Pokémon va a ser igual a use Pokémon data, que vamos a hacer al estado y quiero que oye, ¿sabes qué? Me vas a devolver el add Pokémon. Entonces con este add Pokémon ya tengo mi función para agregar el Pokémon. Aquí lo voy a almacenar en una variable const Pokémon name ser igual al valor de este campo y después vamos a hacer una prueba. Vamos a add Pokémon, vamos a enviarle el nombre del Pokémon y una vez que termines de adicionar el Pokémon al estado, pues vas a limpiar esa caja de texto. Ahora vamos a probar, vamos a refrescar por si acaso. Vamos a agregar un nuevo Pokémon testing A y como podemos ver tenemos acá nuestro nuevo Pokémon testing A. Vamos a ver testing B. Vamos a ver si tenemos por aquí Pikachu. Creo que no lo tenemos en Pikachu. Vamos a adicionar Pikachu. Ya tenemos ahí. Vamos a ver si Raichu no lo tenemos. O si me parece. No lo tenemos. Vamos a ver Raichu. Y de esta forma estamos agregando
estamos agregando la información a nuestro arreglo. Y aquí la consola nos está mostrando cómo es que se va actualizando el estado. Entonces con esto hemos mostrado nuestra lista de Pokémon y hemos creado una función para agregar un elemento a la lista. Ahora, otra cosa que hemos visto aquí es que no ha sido necesario hacer un grab o encerrar nuestro componente app en un provider como lo habíamos hecho con context, ¿no? Simplemente con exportar este store hemos podido consumirlo desde otro componente, así de forma rápida y sencilla. Pero al principio del video les comentaba de que Sustan nos recomienda crear un solo store. Y aquí en nuestra aplicación tenemos dos stores. Tenemos un store para el counter y tenemos un store para app, para el Pokémon. Lo que podemos hacer aquí es aplicar un patrón llamado slicing. Vamos a ir acá a Sustan y aquí tenemos slice pattern. Entonces aquí nos pone el caso que les estoy comentando, ¿no? A medida que nuestra aplicación se va creciendo, ¿no? Porque es lo normal que una aplicación crezca por las funcionalidades que le vamos agregando. Entonces este store va a ir creciendo, se va a ir llenando de estados, de actions, y se va a hacer más complicado en lo que es el tema de mantenimiento. Entonces por eso es que aquí Sustan nos da una opción para poder separar nuestros stores en pequeños stores. Serían como stores hijos. Entonces con esto podemos lograr en cierta forma una modularidad. Entonces tenemos aquí dos slides y la suma de estos dos slides va a ser un solo store, ¿no? Entonces lo que podemos hacer aquí es separar nuestros stores en un archivo aparte, porque quiero tenerlo todo, no quiero tenerlo dentro de un componente, quiero tenerlo separado. Entonces lo que se me ocurre aquí es crear una carpeta llamado stores. Entonces dentro de stores vamos a crear dos slides. El primer slide va a ser para counter. Entonces vamos a poner counter slice. Y el segundo va a ser para Pokémon. Lo que vamos a hacer aquí es vamos a renombrar, vamos a poner Pokémon como slice. Y lo único que tenemos que hacer es básicamente copiar todo lo que tenemos vamos a empezar con counter, copiar este initial state, voy a copiar todo esto, lo voy a pegar en counter slice, pero aquí va a haber una diferencia. Si vamos al ejemplo, vemos que aquí es una función llamada getFishSlice, pero le está enviando a un set como argumento. Este set es un callback, ¿okay? Entonces este callback está actualizando el estado. No cambia nada aquí, pero aquí ya no tenemos el método create, ¿no? Solamente está retornando una función. Esta es una función que está retornando un objeto. Lo que vamos a hacer aquí es lo mismo. Vamos a poner este create y vamos a decirle que este set va a devolver un objeto, y con esto ya lo tendríamos. Lo mismo vamos a hacer con Pokémon, creo que lo tengo aquí. Vamos a cortar esto a Pokémon Slice. Vamos a eliminar aquí esta función create, y por último eliminamos este paréntesis de más. Entonces con esto me parece que ya tendríamos nuestros slides. Vamos a revisar aquí, me falta exportar por counter. Entonces ya tenemos aquí renombrarlo aquí, slides. Entonces dentro de carpeta principal voy a crear un archivo llamado store.ts, y aquí recuerden que el store es más que una función. Entonces por const poner use store, ¿sí? Use store, y aquí sí tenemos que pasar el create. Entonces dentro de este create tenemos que esparcir nuestro método set. Como podemos ver aquí, al momento de crear el store le está desestructurando
Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear nuestro store. Vamos a renombrar useStore. Y aquí tenemos que hacer uso del operador res para esparcir todo lo que estamos enviando a este useStore. Entonces vamos a usar el operador res, pero antes tenemos que crear. Y aquí vamos a llamar a la función create de Sustan. No sé por qué me lo está importando en realidad. Dentro de este create tenemos que hacer uso del operador res. Este res lo que va a hacer es esparcir. Y tenemos que enviarle, recuerden que es un callback que va a retornar un objeto. Ahora si vamos a la documentación, vemos que está esparciendo todo lo que devuelve el método createBeerSlice y createFishSlice. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a esparcir todo lo que nos devuelve. Hemos puesto usePokemonData, ¿no? Entonces aquí vamos a cambiarle el nombre por createPokemonSlice. Este mismo nombre lo voy a guardar. Y aquí en CounterSlice voy a cambiarle el nombre. Y solo voy a cambiar createCounterSlice. Pues este de aquí voy a esparcirlo acá. Va a ser createCounterSlice. Y por último vamos a esparcir createPokemonSlice. Entonces vamos a guardar. Ya tenemos aquí, me parece que eso sería todo. Y bueno, aquí tenemos que esparcir. Está devolviendo este argumento. Entonces vamos a guardar. Y me parece que con esto ya tendríamos nuestros slice. A ver, lo primero que vamos a hacer aquí es hacer uso de este usePokemonData. No, tenemos que hacer useStore. Y por aquí yo tengo useStore. Pues ya tengo useStore. Y esto es importación. Aquí donde dice usePokemonData, necesito useStore. Voy a guardar. Y me parece que en forPokemon también necesito hacer useStore. Entonces useStore, voy a eliminar este Pokémon App. Esta erroría también no necesito esa importación. En counter voy a eliminar el create y voy a hacer uso de useStore. useStore. Con esto voy a guardar y si todo sale bien deberíamos ver el resultado en pantalla. Me dice que no Express requiere una function. Vamos a abrir el store. Me dice que función useStore stateFetch. Me dice Express requiere un iterable. Store línea 525 create useStore. Ahora vamos a ver la documentación. Vamos a create. Vamos a ver aquí la línea 5. ¿Será por los paréntesis? Ahora vamos a ver. Vamos a quedamos esto de aquí. Vamos a actualizar. Y si era por los paréntesis. Entonces vamos a probar aquí. Vamos a ver Pikachu. Está actualizando el estado. Raichu. Ya tenemos aquí nuestra lista que está funcionando muy bien. Vamos a ir a counter. Voy a buscar app. Aquí voy a comentar. Vamos a encounter. Importar o retornar ese componente. Vamos a incrementar el valor. Vemos que está funcionando perfecto. En este botón para incrementar. Ahora vamos a incrementar los valores. Negativo. Perfecto. Y vamos a resetear el valor a 0. Vamos a incrementar nuevamente. Incrementamos, reseteamos. Entonces con esto hemos aprendido cómo podemos separar nuestros pequeños stores o slice para que este store no se haga demasiado grande o abrumador y nos pueda facilitar la mantenibilidad. Entonces vamos a cerrar este Pokémon Slice, este store. Un tema que también
quiero comentarles acerca de los store. Es la posibilidad de extraer o separar nuestras acciones del store. Por ejemplo, vamos a ir aquí a store y vemos que en ese store estamos esparciendo todo lo que tiene nuestras funciones, lo que están devolviendo esas funciones, que son básicamente objetos. Entonces vamos a ir, por ejemplo, al counter, y en ese counter tenemos dos funciones: increment, decrement y reset. Entonces nosotros lo que podemos hacer es separar estas funciones y mantenerlas fuera del store. Para esto de aquí, Sustan tiene una guía que se llama Practice sin Store Actions. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo que ha creado un store, y dentro del store tenemos su estado y dos funciones. Pero lo que nos recomienda es colocar las acciones y los estados en un solo store. Es una forma de unificar, ¿no? Y aquí le da una alternativa para definir las funciones a nivel de módulo. Y aquí lo que está haciendo es, por medio de una función setState, actualizar el estado. Entonces aquí nos da unos beneficios que facilita el código splitting, y también no requiere de un hook para llamar a la acción. Y lo que haremos es adaptar nuestro slice a ese formato. Entonces aquí lo que vamos a hacer es retirar todas estas funciones y únicamente vamos a dejar como el estado inicial. Vamos a ir a nuestro store y aquí es donde vamos a realizar esas modificaciones. Entonces primeramente necesitamos exportar una función llamada increment. También necesitamos exportar otra función llamada decrement, y aquí vamos a exportar una función llamada reset, y vamos a guardar esto. Ahora vamos a tener que modificar toda esta información. Una función, cambiamos los puntos por igual, y aquí vamos a recuperar y aquí vamos a modificar nuestro estado. Vamos a use store.setState, y este setState vamos a recuperar el estado. Recuerden que para sumar necesitamos agregar 1 al estado anterior. Entonces vamos a copiar esta línea, vamos a cortar, este de aquí no lo voy a necesitar, y lo mismo voy a hacer con decrement. Voy a copiar aquí, solo quiero copiar esta parte, store set state, y voy a eliminar todo esto, y voy a quedar con esto de aquí. Vamos a restar, y acá me parece que tengo que darle por esto, y lo mismo vamos a hacer con reset. En este caso no tenemos acceso al estado inicial, y le vamos a decir counter igual a 0, y de esta forma estamos creando nuestras acciones aislado de nuestro store. Ahora vamos a ir al componente counter, y aquí no tenemos estas acciones disponibles en el hook. Entonces vamos a retirarlo, vamos a guardarlo, y lo que tenemos que hacer ahora es este increment. Todas las funciones de abajo tenemos que exportarlo ya desde nuestro store. Podríamos mantenerle un archivo diferente, quizás un archivo llamado actions, pero vamos a mantenerlo aquí ya que forma parte de nuestro store. Ahora vamos a regresar a la aplicación y vamos a ver si sigue funcionando. Vamos a usar increment, está incrementando bien. Vamos a usar decrement para restar, y vamos a usar reset. En el momento de presionar reset me sale que set is not defined. Vamos a ir a store, y aquí aquí tengo que cambiar use store set state, voy a guardar, regresar, voy a incrementar el valor, voy a resetearlo, y ya tenemos el valor 0. Vamos a decrementar, vamos a incrementar 0. A pesar que hemos desacoplado aquí nuestras acciones del counter slice, la documentación nos sugiere que siempre lo mantengamos todo aquí unido, todo, tanto las acciones como el estado en el store.
pero ya saben que aquí tienen otra opción. Y con esto estaríamos finalizando todo lo relacionado a Sustan. Si tienen alguna duda pueden dejarlo en la caja de comentarios y yo les voy a responder. Y en el siguiente video vamos a revisar otro administrador de estados para Riad llamado Recoil, que es similar a Utile. Y vamos a ver algunas diferencias.